Señor, muchísimas gracias, porque tú vives en cada uno de tus hijos y no es algo que nosotros lo hayamos conseguido por nosotros mismos. Ha sido por tu gracia, tu infinita gracia y misericordia, y por esa obra preciosa de Cristo en la cruz. Señor, gracias porque tú no nos has hecho nada menos que templos, santuario tuyo. Y con mucha reverencia, Señor, nos acercamos delante de tu palabra para aprender una vez más algo que necesitamos recordar, que debemos crecer en ti. Y por eso te pedimos, Señor, tu dirección. Igualmente, Señor, te pedimos que estés con cada uno de tus hijos. Pensamos en miembros de esta comunidad, de tu iglesia, que les guardes en sus hogares, con sus situaciones personales, con los niños, en el trabajo, resolviendo temas y problemas. Señor, que todos juntos podamos ir creciendo en esa comunión y también en ese conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Amén. Pues vamos al capítulo 3. Al capítulo 3 de Primera Corintios, capítulo 3. Vamos a leerlo, y así lo tenemos fresco, ¿eh? Vamos a leerlo, capítulo 3, y os voy a pedir, hermanos que estáis aquí, que colaboréis conmigo, por favor, en la lectura, leyendo 23, sí, 3 versículos cada uno, 3 versículos cada uno, ¿de acuerdo? Empieza Roger, los 3 primeros. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os dé de beber leche y no viandas, porque aún no estabais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Si se pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muy bien. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sigue el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega es una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, pero otro edifica encima, así que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 16. No saben que es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno de el templo de Dios, no lo destruiráis, porque el templo de Dios, el cual soy nosotros, santo es. Nadie se engaña en sí mismo.
perseverante, para que llegue a ser sabio. Perquè la saviesa que és món és fatalitat davant de Déu, ja que diu l'Escriptura. Ell atrapa els savis amb la seva pròpia astúcia. En un altre lloc, el Senyor coneix els raonaments dels savis i sap que són fútils, són no res, que són inútils. Per tant, que ningú no es recolzi en els homes, perquè totes les coses són vostres. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Amén. Hasta aquí el último versículo del capítulo 3. Hola, Carlos. Pablo ha estado hablando, os acordáis el día anterior, ha estado hablando de la diferencia que hay entre una persona espiritual y una persona, o la parte, digamos, natural. Estuvimos hablando de estas palabras griegas, pneumatikoi y psíquicos. Y ahora, y los intereses son diferentes del hombre espiritual del hombre natural. Y ahora introduce Pablo otra clase de personaje, que es el carnal. Introduce este concepto que usa para acusar a los corintios de un estado de vida espiritual que están llevando a cabo y que él confronta. Y utiliza esta palabra, carnal, que en griego es sarg, carne, y referida a lo más físico. El problema es que usa esta palabra cuando habla de los carnales, dice sarkikoi, y una de las acepciones de esta palabra es que alguien que está dominado por la naturaleza carnal. O sea, que no simplemente es una cuestión física, sino es alguien que está llevado o bajo la influencia de la naturaleza del pecado. Así que vamos a hablar, pues, vamos a ver algunas de las cosas que aquí dice Pablo. Carnales. Del versículo 1 al versículo 4, lo acabamos de leer, Pablo inicia su exhortación, lo hace de una manera amable. Empieza hablando de manera que yo, hermanos, claro, también se refiere a las hermanas, seguramente, ¿no? Pero lo hace de una manera personal. El trato de Pablo muchas veces era así, era muy personal, como un pastor que cuida de sus ovejas. En el Antiguo Testamento los profetas daban caña, ¿verdad? Y no eran tan amables a la hora de dar la voz de Dios, de declarar lo que Dios tenía para su pueblo. Pero aquí, durante su primera visita que hizo a Corinto, él hace referencia, dice, no pude hablaros como espirituales. Habla de que al principio, lógicamente, eran recién convertidos, recién creyentes, todavía no estaban viviendo ese proceso de crecimiento espiritual. Pero ahora les enfrenta y les dice, de una manera muy clara, muy directa, como hemos leído, que además se están portando como si fueran niños, como si fueran bebés. Os di a beber, dice, bueno, el versículo 1, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a bebés. Critica a los corintios por no entender que el Evangelio es un crecimiento, que no te puedes quedar estancado con lo básico, que tienes que ir creciendo. Y por eso, y este concepto de bebé o de niño espiritual lo trata también en otros momentos. Ahora, en un sentido, está expresando una contradicción. Les dice, ¿verdad?, que dice que, mira, os tuve que tratar como a niños en Cristo. En el capítulo 2, versículo 6, les dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué? Porque tendrían que haber alcanzado. La madurez es un proceso, es un crecimiento, pero todavía los corintios los describe como niños, y esta madurez es cierto que no se alcanza de golpe,
que no es desde el principio que uno cree en Cristo que llega a entender y a seguir desarrollándose como un hijo o una hija de Dios. Y Pablo enseña que llegará a la madurez, como dice en Filipenses, cuando venga la resurrección de los muertos. Dice el texto de Filipenses: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, que es la palabra equivalente, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Cristianos maduros. Cristianos maduros. Cristianos maduros, ¿quiénes son? Cristianos maduros son aquellos que tienen esa vida espiritual rica en Jesucristo, que vamos creciendo cada día más y más en el conocimiento de su palabra, que el Espíritu Santo cada vez está más libre en nuestra vida porque podemos ser obedientes a su dirección, que además buscamos sobre todo glorificar a Dios Padre. Así que el propósito de Dios es madurez, y eso es lo que nosotros perseguimos también como iglesia y como comunidad. Pablo hace una diferencia entre gente madura y bebés, y lo hace a los corintios para provocarles a la acción. O sea, no es simplemente decir, es que sois unos bebés, sino moveos, pasar a la acción, crecer. Es una provocación para que aquellos hermanos tomasen acción. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta. Preferimos muchas veces quedarnos con la leche espiritual, con lo básico, y no dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Ahora mismo estamos, por ejemplo, estamos haciendo esta serie, ¿no?, de Corintios. Se podría profundizar mucho más, pero por lo menos que tengamos una visión panorámica de esta carta, como otras veces cogemos otros libros y profundizamos un poquito. Y además, no solamente aquí, en la iglesia, lo podemos hacer de diferentes maneras. Hay quien asiste a algún seminario de manera regular, aunque sea online. La idea es ir creciendo, ir creciendo. Es como si hoy he ido a comprar, bueno, normalmente voy a comprar casi siempre, ¿no?, cuando tengo algo para comprar, y estás en la caja y te dicen, quiero un boleto de lotería, y uno pues decide sí o no. En mi caso no. Pero imagínate que te toca, ¿no?, y eres millonario y tienes el dinero en el banco, pero no lo usas. Esta es un poco la idea. Tú eres millonario, te ha tocado la lotería porque eres un hijo y una hija de Dios y no estás usando de las riquezas que Dios te está dando, y sigues viviendo como un harapiento, como un indigente, cuando realmente tienes un gran tesoro en tu vida. Un poquito, de una manera sencilla, esta es la idea de ser o maduro o ser un niño. Y eso trae consecuencias, precisamente. Si no creces, si no eres maduro, y eso es lo que estaba pasando a los corintios, que entonces entran dice el versículo 3, es que aún sois carnales, y habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Así que continuamente aquel que no está creciendo en el Señor está más pendiente precisamente de las cosas banales y terrenales, y no está avanzando como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Y qué falta? ¿Qué pasa entonces? Pues que hay una falta de amor, hay una falta de preocupación, de misericordia los unos para los otros, y entonces es cuando vienen los conflictos, las disensiones, las peleas, porque no somos maduros, porque todavía somos como niños. Estos días que ahora que no están aquí presentes mis nietos, estos días que los tenemos en casa, se pelean por cualquier cosa, ¿no? Y se gritan y tal. Pues esa es un poco la idea trasladado al ámbito espiritual. Pablo enseguida, a partir de los versículos del 5 en adelante, empieza a hablar de este concepto de ser un siervo de Cristo. Y un pastor no es un ministro de una congregación en particular,
sino realmente es un siervo que ministra en la obra de Dios, que es un siervo del Evangelio de Jesucristo. No es simplemente, no es un cargo, no es una atribución, puede serlo en algunos casos, no lo sé, pero el concepto de cuidado de la Iglesia es más allá de simplemente pensar en las personas que conforman una comunidad. En realidad, el siervo es un siervo de Jesucristo. Está sirviendo a Jesucristo y él está hablando, vuelve otra vez a retomar el tema de Pablo, de Apolos, habla de ellos mismos y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. A través de estos siervos, de estos servidores, los corintios han creído. De nuevo lleva a la mente de los corintios una de las causas de los problemas que tenían, que eran los favoritismos. Es que este me gusta muy bien cómo habla, y aquel me gusta muy bien cómo me trata, y ese otro me dice las cosas que no me gustan escuchar, etcétera, etcétera. Y eso en Corinto creaba disensiones y favoritismos. Y lo vuelve a traer a la palestra. Pero de nuevo aparece este Pablo mencionando estos casos y queriendo destacar que el obrero cristiano, el siervo del Señor, no tiene que ser para nada idolatrado. El objetivo del siervo de Cristo es traer a la gente a la fe, a Cristo. Cuando predica fielmente la palabra y la gente cree en el Evangelio, nadie debe exaltar al predicador. Nadie debe decir, ¡ay, qué bien lo hace fulanito y menganito! O fulanita y menganita. Y como decía el Señor Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Es esa actitud de servicio. Y entonces Pablo utiliza esta ilustración agrícola y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Desde luego, para que las semillas germinen tiene que haber alguien que eche la semilla. Y en un sentido, si es colectivo, uno echa las semillas y otro se dedica a regar en las faenas del campo. Un poco está dejando esa idea, ¿no? Hay que fertilizar, hay que esparcir la semilla, hay que regar, hay que quitar las malas hierbas, hay que ir podando aquello que no contribuye al crecimiento de la planta. Pero apunta este aspecto, Pablo, de que, hagamos todo este trabajo, pero al final el crecimiento no depende del agricultor, no depende de todos los que trabajan. El crecimiento no lo puedes, tú puedes preparar el terreno, puedes preparar todo, pero el crecimiento no depende del propio agricultor. Y entonces Pablo llega a decir estas palabras que son muy evidentes, que el crecimiento en la obra de Dios, quien lo da es Dios mismo. Solo Dios es el que da el crecimiento. Pablo predicó el Evangelio en Corinto, plantó semillas, luego con el tiempo llegó Apolos y estuvo haciendo un trabajo de ayuda a ese crecimiento, pero finalmente, quien dio el crecimiento es Dios. Y lo quiere dejar bien claro Pablo a los Corintios, versículo 6. El crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, aquí hay un doble concepto. En el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Versículo 8. El que planta y el que riega, un poco por seguir el ejemplo de que Pablo es el que plantó y Apolos el que regó,
Pero, dice, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, hay un trabajo de unidad, de cooperación entre todos, pero al final, aunque todos participemos de la obra del Señor, al final la recompensa es individual. La respuesta de parte del Señor es individual. No quita valor al trabajo comunitario y colectivo. Es necesario, es imprescindible. Pero también es cierto que al final cada uno de nosotros somos los que tendremos que dar cuenta delante del Señor, de manera individual. Yo creo que Pablo y Apolos jamás pensaron en competir y como consiervos sirvieron a la iglesia de Corinto con toda fidelidad y lo hicieron para la gloria de Dios. Y por eso él dice, son uno, son una misma cosa. Es bonito, es precioso en la iglesia cuando nos sentimos hombro con hombro, andando en una misma dirección, apoyándonos para que el Evangelio avance y tener ese sentimiento de que no se trata de mi mérito, sino que es una cuestión de comunidad colectiva, de iglesia, de congregación, porque somos la iglesia de Jesucristo. Y eso es precioso, sentirse uno, sentirse partícipe de esa unidad. Y por otro lado, con la misma responsabilidad que la recompensa no es la razón del trabajo en comunidad, pero sí que va a haber una recompensa. Entonces, el versículo 9, Pablo aquí hace una distinción entre nosotros y vosotros. Versículo 9 dice, porque nosotros, está hablando de él y del caso de Apolos, dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, hermanos corintios, vosotros sois labranza, edificio de Dios. Joan, ¿qué versión tienes tú? Porque me parece que es distinta. No, yo tengo... El versículo 9. Sí, bueno, tengo Reina Valera, pero 2020. ¿Y cómo lo dice? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois el campo que Dios cultiva. Sois el edificio de Dios. El campo que Dios cultiva. Quizá... ¿Cómo? Conreu, el conreu. Sí. Muy bien. Pau i Apolos són de la mateixa categoria que es podria... ¿Son de la mateixa? Categoría. Correcto, sí. Son consiervos, son colaboradores, son los que están haciendo ese trabajo, lo estaban haciendo ese trabajo. Y por otro lado, está dónde se hace ese trabajo, en el conreu, en el campo, ¿no? En la labranza. La labranza, los hermanos de Corinto, la tierra donde Dios trabaja y trae el fruto. El otro concepto es un concepto de edificio, de edificar, es un concepto que lo repite mucho de diferentes maneras Pablo. Pablo usa repetidamente la imagen de un edificio en construcción a través de las epístolas. Representa a los cristianos como el edificio de Dios. Versículo 16 habla de un templo, vosotros sois templo de Dios, que es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por citar otro ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2, 20, dice, estamos edificados, otra vez la idea de edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, la idea de edificio. Y describe la vida espiritual del creyente como un proceso de edificación. Por favor, ¿alguien puede buscar y leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 5? Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Incluso aquí
enfatiza que esa edificación ha de ser en conjunto, comunitaria. 11, perdón. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea que uno tiene que crecer sabiendo que crece sobre ese fundamento que es Jesucristo, pero además vuelve otra vez a reincidir aquí en este texto, ¿no? El edificarnos los unos a los otros, porque contribuimos a ese crecimiento en conjunto. También revela que los cristianos están siendo edificados junto con Cristo y en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo esto no es más que una sombra de lo que ha de... No, perdón. 7. Así. 7, sí. Capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, y afirmados en la fe, como habéis aprendido, creciendo en ella por acción de gracias. Y esto es, yo creo que esto es clave, es muy importante que siempre tengamos presente que este edificio está construido sobre Jesucristo. Es cierto que a veces en la historia, y no solamente en la historia pasada, sino en la historia presente, quizá hayan comunidades, iglesias, grupos que están basados en personas. Es cierto que todos aquellos que estén o estamos sirviendo al Señor, pues el Señor, muchos nos han puesto allí, nos ha puesto el Señor, pero muchas veces se desvirtúa tanto la persona o tiene tal protagonismo que, aunque se habla y se predica acerca de Jesucristo, que parece como que está en un lugar tan preeminente que se desvirtúa quién realmente es nuestro fundamento, que es nada menos y nada más que el Señor Jesús. Así que Pablo y sus colaboradores solo tenían una meta, que era la edificación espiritual de la iglesia. Cuando Pablo usa el verbo edificar, se refiere a la continua labor de edificar el cuerpo de Cristo. Y nosotros formamos parte de ese proceso. Qué bueno, no está todo hecho. Y algunos que llevamos muchísimos años ya de cristiano, de creyente, podemos llegar a pensar, bueno, ya hasta aquí he llegado. No, ¿qué va? Estamos todavía en el proceso, junto a otros hermanos, a ir edificando este edificio que es el cuerpo de Cristo. Eso es un privilegio, es tremendo. Por eso hay que ser tan agradecidos al Señor. Habla del fundamento, volvemos otra vez a 1 Corintios, capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículos 10 y 11. Y sigue hablando acerca de esto, del fundamento. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, etc. Sigue diciendo. Deducimos aquí, de estos dos versículos, aquello que es adecuado y lo que no es adecuado. La palabra cimiento o fundamento recibe el énfasis al ocupar el primer lugar del versículo. Dice, nadie puede poner otro fundamento. Toda casa, todo edificio, lo sabemos bien, necesita un cimiento sólido, un fundamento con cal. Si en murallas construidas sobre una sólida base aparecieran grietas y fisuras, seguramente su origen de esas grietas el problema no sería por el fundamento, sería por los constructores que han ido construyendo no como debieran. ¿Cuál fue el fundamento? Por la gracia de Dios. Pablo colocó un fundamento en Corinto
que fue el Evangelio de Cristo y lógicamente asistido por el Señor. Pablo, sabemos que realizó una labor ingente, una labor notable, llevando el Evangelio a toda una ciudad tan pecaminosa y de tanta mala fama como tenía Corinto, como vimos al principio, por su paganismo exacerbado, por su inmoralidad, etc. Ahora los corintios estuvieron escuchando las buenas nuevas de ese fundamento que es de Jesucristo, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, anunciando también su venida. Oyeron de la realidad del perdón, de la restauración, y respondieron a eso. Ese era el fundamento. Y nadie podía poner otro fundamento que ese, porque eso era la base del Evangelio. Pero Pablo previene aquí de ese cimiento inadecuado. Dice, nadie puede poner, que nadie se le ocurra poner otro fundamento que el que está puesto, el que pusimos, ese Evangelio básico, fundamental, inalterable. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y advierte, la segunda parte del versículo 10 dice, pero cada uno mire cómo se edifica, porque depende de lo que tú estás contribuyendo a ese edificio, puede causar fisuras, puede causar grietas, puede provocar daño. Poner otro fundamento para reemplazar el que Dios pone siempre se ha visto que al final acaba en fracaso. Y la historia que algunos conocemos de proximidad, ¿no?, lo hemos vivido, ¿no? A veces han querido hacer acciones, han habido conflictos porque se han querido poner otros fundamentos, otras ideas, y con el tiempo eso ha vertido en fracaso. Por eso los versículos siguientes, del 12 al 7, habla de fuego. Fuego, la palabra fuego no es que va a haber un fuego físico en ese sentido, pero el fuego es probador. El fuego, la idea de juicio, de juzgar. En un día venidero la obra de cada uno se hará manifiesta. Y creemos por otros pasajes como el día del tribunal de Cristo, en el que se revisará todo servicio para el Señor. Como decía, el fuego siempre es símbolo de juicio. ¿Al qué? No te entiendo. Rayos X. Bueno, también. Hay muchos métodos hoy en día científicos para probar la cualidad de muchas cosas. Sí, esa es una. Es que los rayos X no funden el oro. ¿Qué? Los rayos X no funden el oro. Vale. Sí. Bueno, estamos en términos simbólicos, ¿vale? Entonces, aquí a cada uno puede empezar a decir, porque hoy en día se aplican tantos métodos para saber la cualidad de las cosas, ¿no? Ahora, el servicio que ha dado gloria a Dios, que ha dado bendición al hombre, no quedará afectado por este fuego, entendamos, por este juicio. Y quizá lo que hace Pablo, poner en un extremo lo que es, pone el oro, la plata, y luego en otro extremo la hojarasca, aquello que es fácil de quemar. El oro se puede fundir, pero no desaparece, la hojarasca desaparece. Pone los dos extremos. En cambio, aquello que suscita perturbación entre el pueblo de Dios y que no ha contribuido a la edificación, eso será consumido. Esa es un poco la idea. Tenemos 3 clases de resultados en estos versículos. El primero de ellos es el de un servicio que ha sido provechoso. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si el trabajo que cada cual ha hecho, el Señor habla de recompensa. El segundo tipo de prueba es el que es inútil. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida.
Y advierte y dice, si viene el mismo será salvo, aunque así como por fuego. El tribunal de Cristo no trata de los pecados del creyente y de la pena de los mismos. La pena, el castigo de los pecados del creyente ya fue llevado por Cristo Jesús en el Calvario. Por eso no será tratado en el tribunal de Cristo. Eso ya quedó solventado en la cruz. La salvación del creyente no está en absoluto en entredicho delante del tribunal de Cristo. La misma palabra de Dios que pondrá a prueba nuestro servicio ante el tribunal de Cristo nos está advirtiendo de que esa palabra nos va a ser también juicio para los creyentes. Si estamos edificando en conformidad con las enseñanzas de la Biblia, entonces nuestra obra resistirá la prueba, la que sea, rayos X, fuego, lo que sea. Sin embargo, si esa obra no pasa la prueba, será quemada, no servirá para nada y esas recompensas no se van a recibir. Y Pablo en esos momentos recuerda algo trascendental, que lo repetimos muchas veces, que incluso hasta lo hemos insinuado en una de las canciones. Versículo 16. Pero no sabéis que sois templo de Dios, que sois santuario de Dios. Cuando el Corinto, acostumbrado a los templos paganos, y los propios judíos creyentes que conocían bien el templo de Jerusalén o habían oído hablar del templo de Jerusalén, y Pablo está diciendo, pero es que no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En medio de esta presentación de los resultados de nuestras obras, les trae a la mente, a su propia conciencia, algo que es fundamental, que los creyentes somos santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Cada creyente de manera individual es también un santuario en un sentido, aunque también es el concepto de iglesia, de comunidad, que el Señor está presente. Lo hemos dicho al principio, el Señor está presente, muchas veces recordamos, ¿no? Incluso se ha mencionado antes de empezar la reunión, cuando 2 o 3, bueno, el Señor está presente. Y eso nos lleva también a un sentimiento de profundo respeto, de reverencia, pero también de intimidad y de agradecimiento al Señor. Señor, gracias porque estás aquí en medio de esta noche, en medio nuestro. Porque en medio de nuestras flaquezas, en medio de las cosas que no entendemos, en medio incluso de nuestros fallos, de nuestras intenciones, buenas o malas, Señor, tú estás en medio nuestro, porque somos tu santuario. Y claro, el versículo 17 nos habla de una tercera obra, es la destrucción, ¿no? Dice, versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, y estamos teniendo el concepto del templo de Dios, de la comunidad, de la iglesia, que lo hemos visto muchas veces, como una iglesia ha sido saqueada, por eso está advirtiendo Pablo aquí a los corintios, les está advirtiendo de los problemas que habían. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y hay esta advertencia, aparentemente en aquel se estaban dando circunstancias de que habían falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Corinto, cuya enseñanza tendía a favorecer a unos y a otros, pero que en definitiva estaban promoviendo el pecado contra la santidad de Dios, nada menos, porque el templo de Dios es santo. Por lo tanto, la santidad de Dios estaba siendo alterada en este caso por falsos maestros, y aquí Pablo se pone muy serio. Así como al principio del capítulo entra de una manera amable, cariñosa, aquí dice palabras tremendas. Si alguno entra en la iglesia de Dios para destruir ese testimonio, Dios lo destruirá a él.
La gravedad de tal ofensa queda pues patente en este pasaje. El santuario de Dios, el cual sois vosotros, el templo de Dios sois vosotros, es sagrado, es santo. Es santo. Capítulo 3, versículos adelante, y con esto ya vamos acabando. El pueblo de Dios debe ver la mano de Cristo en cada creación. Deben glorificar por todo lo creado y por sostenerlo constantemente por su poder. Al usar la expresión esta, versículos del 18 al 23, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto acerca de la sabiduría lo estuvimos hablando el otro día. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ese todo es tremendo. Ese todo es tremendo. Pablo incluye el ministerio de los que predican y enseñan el Evangelio. De esta manera les exhorta a darse cuenta de que el Señor se lo ha dado todo. Lo ha dado todo espiritual y materialmente. Cuando pensamos en la obra de Cristo Jesús en la cruz, pensamos: ¿qué más nos podría dar? Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz. Nos ha dado el amor del Padre. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado una razón por la cual vivir. Nos ha dado propósito a nuestras vidas. Lo ha dado todo. Y sigue dándonos el cuidado permanente. Y nuestro futuro y la vida eterna. Nos lo ha dado todo. Y encima dice: todo es vuestro. Había un teólogo del siglo XVI, Zacarías Ursino, que se hacía esta pregunta: ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Y su propia respuesta fue: pues que no me pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, pertenezco a mi fiel Salvador, Jesucristo. Así que con Pablo nosotros también podemos decir que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que moramos, vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque todo es nuestro. Y no por mérito propio, no por mérito de ninguno de nosotros, sino por la pura gracia del Señor. Así que estamos agradecidos al Señor que este capítulo, que se puede sacar muchísimo más, por lo menos nos da pistas, y pistas importantes, de que el tema de la carnalidad es algo que hay que considerar, que es, hay una pregunta que muchas veces se hace, ¿no? Bueno, pero un cristiano carnal, ¿es cristiano sí o no? Un cristiano carnal es un cristiano no espiritual, si es cristiano. A veces es muy difícil marcar la línea, pero es cierto que conocemos y a lo mejor hemos experimentado nosotros mismos situaciones parecidas, y podemos distinguir aquel que es espiritual, que está creciendo, que se está edificando en el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude a entender y a disfrutar de su palabra. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?